nosotros dijimos que eran los 60 por el coseno, ¿cierto?, de 30. Ahí entonces implícitamente estábamos aplicando esta idea. Coseno director es entonces, como ven la expresión, quiero sacar la componente en X, coseno del ángulo que se genera entre el eje coordenado que me interesa evaluar y el vector. Esta es la situación en 2D. Por lo tanto, el coseno director asociado al eje Y sería, en este caso, el suplemento, que sería 60, ¿cierto? Y por lo tanto ahí también lo hicimos 60 por coseno de 60. Y eso es la situación en el plano. ¿Correcto? Es dejarlo en función de una sola. En el fondo es dejarlo en función de solamente los cosenos. Sí, pero en el caso del plano yo lo puedo evaluar indistintamente. Sí, es fácil, sí, ¿cierto? Es fácil. Claro. En el caso tridimensional, como es en una perspectiva que no está tan fácil encontrarlo, ¿cierto? Porque, claro, yo podría decir que tiene tantas coordenadas para acá, tiene tantas coordenadas para acá, y hago de alguna forma un cubo, ¿cierto? Y puedo decir, ah, ya, ese está en tal coordenada. Ahí entonces necesito saber el coseno director, porque aquí yo voy a tener que hacer una doble decomposición para saber cuánto es. Si yo quiero llevar esa magnitud, la quiero llevar al eje X, probablemente tenga que hacer una doble decomposición. Primero para llevar esa posición que está espacial a aplastarla, por así decirlo, hacia un plano, y luego volver a descomponer en el plano XY para que realmente encuentre su aporte solamente en un eje en particular. Lo vamos a ver en un ejemplo, si suena medio extraño, pero es la idea, ¿ya? Eso entonces nosotros lo hemos estado trabajando implícitamente. Ahora, hoy día entonces lo colocamos formalmente, esa es la idea. Coseno de alfa, entonces la componente en X partido por la magnitud del vector, coseno de beta, asociado entonces entre el eje Y y el ángulo, la componente en Y partido por la magnitud, y así yo puedo o calcular la componente rectangular, o puedo calcular, si aplico, ¿cierto?, la función inversa, cuál es el ángulo que se desarrolla o la dirección, ¿cierto?, que me indica hacia dónde apunta este vector en el espacio. Aquí hagamos un pequeño ejemplo. Ejemplo entonces, número 1. Si tenemos aplicada una fuerza de 500 newton en la dirección unitaria en la dirección, no unitaria, en la dirección U, le vamos a colocar 0,5, le vamos a colocar -1 y le vamos a colocar 1. Determine los cosenos directores de el vector y sus componentes rectangulares.
de y de Z. Calcular exactamente Px de y de Z. Y después puedo sacar el módulo. Entonces, solución. Multiplicar 500 por 500 por 500. Eso nos va a dar el vector fuerza, ¿cierto? Si nosotros calculamos las componentes, tendremos que aplicar f con sus componentes es igual entonces a este vector por la componente escalar, en este caso los 500, y sería sencillamente ahí, bueno, da lo mismo el orden y podemos cambiar el orden. Sería entonces 0,5 menos 1 por 500. Entonces yo lo podría escribir perfectamente como 250 menos 500 y 500. O alternativamente también podría escribir, ¿cierto? Menos 200, no, nada de menos, 250 y menos, ahí sí, 500J más 500K. También en forma alternativa, ¿cierto? Sería exactamente la misma. Para jugar con el módulo. Ahora le podemos sacar el módulo a eso exactamente y podemos entonces después aplicar la formulita que vemos empezar. Entonces, para los cosenos directores, tenemos alfa va a ser entonces igual a coseno a la menos 1 de acuerdo a la formulita, bx sobre b. En este caso vamos a colocar fx, ¿cierto? Que sería lo que tenemos allá, dividido f. Es igual entonces a coseno a la menos 1 de la componente en x que nos dio 250 y dividido por la raíz de los componentes al cuadrado, 250 al cuadrado más 500 al cuadrado más 500 al cuadrado. De manera similar, entonces será menos 500 70,53, sí.
consideró sin número, ¿cierto? Sí. Ya, 131. ¿Cómo? 131,81. Gracias. Y gamma. 48,18. 48,19. Entonces, una forma alternativa, ¿cierto? Sería decir que tengo mi vector fuerza igual a, o equivalente a, ¿cierto?, a escribir la componente 750 newton con la dirección, ¿cierto?, con el vector unitario asociado a coseno de 70,53, coseno de 131,81 y 48,19. Que me da la dirección espacial de ese vector. ¿La identidad qué se da vectorialmente? ¿La identidad esta? Sí. Esta es una identidad trigonométrica. Sí, pero ¿cómo se da en tres dimensiones? Eso se explica, ¿cómo era que se explicaba? En el caso de del plano es relativamente fácil identificarlo al asociar el radio y cada componente, que si le damos al cuadrado, la raíz se puede simplificar y yo puedo llegar a que coseno de alfa, coseno de beta al cuadrado vale 1, pero en el espacio la verdad es que no me acuerdo, pero tiene que ser como hacer un modelo esférico asociado al radio y de ahí se puede dar esa identidad trigonométrica. La verdad es que si me preguntan, no me acuerdo. Eso solamente es una condición que se debe cumplir para asociar que es un vector unitario. Nada más que eso. Le pueden preguntar al profe que le hace matemática. Bien, más o menos clara la idea. Reiterando, ¿para qué nos va a servir? Solamente para poder hacer generalmente el proceso inverso. Yo voy a conocer la magnitud de la fuerza, voy a conocer las coordenadas, ya sea en forma de cosenos o en forma de vector, como está ya asociado a una distancia, ya como está ahí asociado a una distancia. Y entonces yo necesito identificar cómo poder sacar una coordenada rectangular finalmente. Eso es lo que me interesa para que yo pueda sumar las X con las X, la Y con la Y, la Z con la Z, en el caso que quiera sacar la resultante, o en el caso que vamos a ver posteriormente, poder sacar respecto a esa fuerza, expresada en forma vectorial, que está por allá. Si yo quiero saber cuánto es el efecto de esa fuerza sobre un punto de apoyo, por ejemplo un brazo, un pivote, como sale en la guía, se han fijado que hay un ejercicio que sale como una pala mecánica y otro que sale como una tubería. Entonces, si yo quiero saber en el anclaje y la tubería cuánto es el efecto de esa fuerza que está por allá, lo puedo expresar vectorialmente y puedo hacer entonces fácilmente el cálculo de cuánto es el efecto que está doblando, haciendo un momento sobre ese punto, ¿ya? Eso es lo que me interesa calcular finalmente con esto. Bueno, otra operación con vector que es el producto escalar o la operación producto punto. Faltó ahí colocarle azulito.
es la operación donde los vectores se transforman en un número. ¿Ya? Cuando hablamos de escalar, es un número. Entonces estamos haciendo una operación que dos vectores, que los vamos a multiplicar con la operación punto, o el producto escalar, se va a transformar sencillamente en un número como una magnitud. ¿Ya? ¿Qué significa esto particularmente? La operación A.B, que se ilustra en esa gráfica. Tengo dos vectores, así como he tenido, ¿cierto?, en otro ejemplo que hemos analizado, dos vectores que los ubicamos en un punto de partida, conocemos el ángulo que se genera entre ellos, y entonces el resultado de esto, gráficamente, de un AB coseno de teta, es esta, que es una distancia que va perpendicular a este vector y que es un producto, entonces, o una distancia, finalmente, un número escalar. Esta operación es conmutativa, vale decir que aquí da lo mismo si yo coloco A por B o B por A, no tiene mayor relevancia, eso se pueden girar, es como las tablas de multiplicar, 3 por 5 y 5 por 3 son exactamente lo mismo, es un número, ¿cierto? 15, y acá vectorialmente es la misma idea, va a ser un número. Y bueno, ¿qué es lo que puede variar de esto? Lo que yo no puedo variar aquí es colocarle algún signo, ¿cierto?, distinto, ¿sí? A, B, con el signo que tienen, yo sencillamente los cambio de orden, pero se mantiene su dirección, que estaría asociado al signo. Y también aparece una ley que se llama distributiva o la forma, ¿cierto?, como yo los puedo agrupar. Y entonces, esto es como opera la matemática clásica, ¿cierto? Si yo tengo un número cualquiera que multiplico en paréntesis, voy a multiplicar ese número por cada una de las componentes que tengo dentro del paréntesis. Y ahí aparece entonces el producto punto entre AB y el producto punto AC. Ambos dos son un número, por lo tanto saco un resultado escalar concreto en particular. Hay que recordar, sí, algunas ideas que son estas. Cuando nosotros hacemos el producto punto, implícitamente estamos haciendo que multiplicamos el valor del vector A de la componente X por el valor de la componente X del vector B, y eso es I por I, y eso vale 1, ¿ya? Y se multiplica componente a componente. Por eso desaparecen los vectores, el I, el J, el K. Sin embargo, todas las otras multiplicaciones cruzadas, IJ, IK o JK, dan como resultado 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? En la práctica. Que si yo tengo un vector que le colocamos ahí A, y que lo puedo expresar con numeritos, nomás así en forma de coordenadas, por ejemplo 5, 3 y a lo mejor menos 2, y después un vector B expresado también en coordenadas como 1, 0, no sé, 2 de nuevo. Cuando yo haga la multiplicación, solamente debo multiplicar los valores que son X con X, Y con Y y Z con Z. Todos los otros, ¿cierto? Todas las otras posibilidades, que sería 5 por S por S y por S, esas no corresponde hacerlas, dado que su producto es 0. Entonces ahí se garantiza de que el producto punto es un escalar porque se multiplica sus componentes equivalentes, las I con las I, la J con la J, la K con la K, o bien las X con las X, las I con las I y la Z con las Z. ¿Ya? Entonces, esto garantiza que, escrito de esta forma, puesto como lo pusimos allá, con un coseno director y después transformarlo en componentes rectangulares, la cosa es que tú debes multiplicar sencillamente componente a componente. Y yo puedo saber, si tengo estos dos vectores, yo puedo saber, por ejemplo, cuánto es el ángulo que hay, si miramos la lámina anterior, cuánto es el ángulo que hay entre ellos. Ya, yo a partir del resultado que voy a obtener aquí, yo podría volver a esta expresión donde puedo entonces saber
el coseno. Nótese que esto no tiene nada que ver con el coseno director, porque esto es una operación entre dos vectores, y el coseno director está asociado solamente a la dirección de un vector, que no es ninguna operación en particular, es solamente ese vector como se representa en el espacio. ¿Ya? Son cosenos igual, pero no son lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Acá estamos hablando de una operación que es como sumar, pero que tiene un nombre particular que se llama producto escalar, ¿ya? Y que podamos sacar ese coseno entre medio no es el coseno director de nada, es el ángulo nomás en que existe entre esos dos vectores. Ejemplo entonces. Sea el vector A igual, de aquí lo voy a escribir como 2i más 5j y menos 2k, y el vector B rectangular, 1 menos 5 3. Determine entonces entonces, tenemos dos vectores que pueden, ¿cierto?, ser vectores coordenadas, podría ser un vector de magnitud, no tiene todavía un apellido en particular, vectores nomás a secas, y esto entonces queremos aplicar el producto escalar o producto punto y saber también el ángulo, ¿cierto?, que se encuentra entre estos dos vectores, qué tan divergentes están. Entonces, acá la solución A punto B es igual las x con las x y las y con la y, sumando entonces tenemos que 2 por 1 van a ser 2, se eliminan las letritas, se elimina cualquier asociación a coordenadas, más 5 por 5, pero este es negativo, menos 25, más menos 2 por 3, menos 6. Es igual, y aquí sumamos. Tendríamos, ¿cierto?, menos 31 más 2, menos 29. Y eso es todo el producto, entonces, escalar. Ya transformamos los vectores a un número. ¿Ese 29 qué es? ¿Qué representa? Representa la distancia de equilibrio. La figurita sale con un segmento. ¿El ángulo? Esa distancia, haciendo un ángulo recto, es como la proyección finalmente de ese vector sobre este otro vector. Lo que queremos saber ahora entonces es el ángulo que los separa. ¿Y en términos de fuerza, qué dirección? En términos de fuerza, eso sería como de alguna forma el aporte en la misma línea de acción
del vector A, o sea, cuánto de esa inclinación de ese vector te está contribuyendo a estirarlo o alargarlo en esa dirección. Bien, entonces coseno del ángulo es el producto punto, que es un número, menos 29 por A por B. ¿Y qué será A por B? No, no es lo mismo. A por B es el módulo de A por el módulo de B. Y ahí ya tenemos el punto, ¿ya? Entonces, para sacar el ángulo, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo, entonces es coseno a la menos 1 de acuerdo a eso, el producto punto de A punto B dividido AB. ¿Qué significa B? Entonces esto es coseno a la menos 1 de producto punto menos 29 dividido A, la raíz cuadrada entonces de 5, 3 y 2, ¿cierto? 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado por la raíz de 1, 0 y 2. 1, lo voy a escribir solamente para colocar las componentes. Entonces, coseno a la menos 1 de menos 29 dividido 25 más 9 más 4. Y después por 3. ¿Sí? ¿La anterior no la puse? Esta no la anterior. Ah, ya. 3, 5. 13,78. ¿Qué cosa mía? Dice 25 al cuadrado si la... El vector 2, 5, 2. ¿Y ahí está 5 al cuadrado? Ah, acá sí, me dictó mal ir a los números de acá. Los vectores son los de que estar en de azul arriba. acá. Igual está bien. Ya, 2, 5 y 2. 2 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y el otro es 1, 5 y 3. Como uno. Cambia la cosa. Ya tenemos 8 más 25, esos son 33. Raíz de 33. Y después tenemos 25 más 9 más 10, 35. Así la cosa. Te bajáis del camión. 33,99. Así la cosa. ¿Sí? 148,6.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un vector está en esta posición y el otro vector está más o menos, ¿cierto?, por acá. Ahí están los 148 como algo, y nosotros de alguna forma estamos sacando una proyección vertical sobre eso. Da lo mismo cuarto, primero, cuarto, después, ¿cierto? Es conmutativo. En la... Ahí se ves, yo puedo multiplicar A.B o B.A y vamos a tener el mismo resultado y lo podemos ver acá. Pues si nosotros hacemos la multiplicación al revés, este primero va a ser igual 1 por 2, 2, después menos 5 por 5, menos 25. Se garantiza que no hay problemas. Bien, ese es, digamos que relativamente fácil. Para el de acá hay que saber algunos trucos. ¿Pregunta, duda? ¿Cómo nos adelanta un ejercicio sobre el túnel? Para la aplicación de eso. Ah, sí, ahí vemos la guía de ejercicio. Bien, el tercero entonces, que puede ser un poco más complicado. Aquí hay algunos trucos para resolver esto que quizás lo saben, quizás no. Vamos a revisar al tiro esos trucos. Y aquí en mecánica por lo menos aplicamos la regla de la mano derecha. Entonces la primera pregunta, ¿cuál es mi derecha? Que parece trivial a veces, pero para más de algunos no es tan trivial. Y lo segundo, mi dedito pulgar, ¿cierto? Como sale ahí en la ilustración, ¿qué significa o qué va a significar? La dirección, ¿cierto? Positivo si el dedito es vive y negativo si muere, ¿cierto? Sí, a lo romano. Positivo, negativo. Y el resultado, a diferencia de la operación anterior, aquí el resultado es otro vector. Entonces, lo que nosotros andamos buscando en una operación cruz es físicamente o gráficamente un vector que es normal al plano donde está el vector A y el vector P, eso quiere ilustrar eso, y es un vector que es normal, que quiere decir entonces que tiene respecto al plano donde se ubican estos dos 90 grados. ¿Ya? Y ese detalle importante se va a aplicar después cuando uno aplica momento en mecánica. Cuando uno dice que quiere calcular el momento de algo, por definición un momento, ¿se acuerdan qué es en física? Sí, pero ahí está asociando un torque. Un momento en general, una palanca, ¿cómo se define? Para que yo pueda aplicar un giro. Brazo por distancia, ¿cierto? O sea, fuerza por distancia. Pero implícitamente hay algo que se omite. ¿Y qué se omitirá? No, algo más importante, que esa fuerza con esa distancia sean perpendiculares. De hecho, en física uno incluso puede colocar F por D, seno de un ángulo. Y cuando el seno es máximo es cuando vale 90, o sea, que son perpendiculares. Cualquier otra situación es igual puedo aplicar torque, pero ya no es el máximo torque ni es el más eficiente. Entonces lo que andamos buscando aquí finalmente es eso, es la dirección perpendicular a la acción de esta fuerza y que va a provocar particularmente, sí, un giro, estaba bien, y de hecho por eso está representado como un plato, pero a la vez es que maximiza la acción. Cualquier otra distancia distinta a 90 grados va a ser un torque de menor efecto, y lo que necesitamos es maximizar. ¿Ya? Y esto entonces lo garantiza. Y acá está la otra definición que uno tiene típicamente de un torque, fuerza por distancia, la magnitud y de alguna forma el brazo están asegurados por esa idea. Cuando uno colocaba torque igual F por D, bueno, está haciendo alusión a esto y lo importante es que sea a 90 grados para que sea el máximo.
Bueno, acá, desde el punto de vista netamente físico, sin ninguna aplicación más, estamos hablando de dos vectores en un plano, definidos por un ángulo en particular, y entonces lo que necesitamos saber es cuánto es la dirección y cuánto vale particularmente su magnitud. Eso es lo que es la letra C, su magnitud, ¿cierto? Y cuánto es su dirección. La dirección va a estar dada por el producto vectorial, que nos va a dar como resultado las coordenadas I, J, K, y la magnitud va a ser entonces A, B, que es esto, ¿cierto? El módulo por el otro módulo, por el seno del ángulo que esté entre los dos vectores en particular. Y el sentido positivo o negativo, bueno, tiene que ver, ¿cierto?, con el giro que uno, en este ejemplo no lo ve muy bien, pero si claramente yo borrara el vector B, podría decir que, sí, pongo mis deditos hacia donde apunta la flecha, ¿cierto? Y sí, es positivo, ¿cierto? En cambio, si esa flecha estuviera hacia allá, estoy obligado a hacer esto. Entonces mi sentido es negativo, porque la flecha apunta así. Entonces, recordar, dice. Y aquí vienen los trucos para recordar. Lo primero es que ahora, a diferencia de la operación anterior, los componentes que se multiplican a sí mismos vale 0. O sea, I por I, J por J, K por K, 0. Y a diferencia de lo que pasaba por el anterior, tengo un I cruz J, que también puede ser equivalente a un menos J cruz I. Y ojo, ahí cambia el sentido. Y eso vale K. Pero eso yo se lo mostré el otro día. Hay una forma sencilla, fácil y bonita de acordarse, de saber eso, que es un esquema que podemos entonces reemplazar eso por el vector I, el vector J, el vector en la dirección K. Nosotros entonces colocamos aquí un lindo más y decimos que si vamos en ese sentido es todo positivo. Entonces, ¿cómo se lee esto? I cruz J, el resultado es K. J cruz K, en ese orden, el resultado es I. K cruz I, el resultado es J. Y si yo lo hago al revés, o sea, J cruz I, el resultado, como va en contra del signo, es negativo. Lo mismo, K cruz J para atrás, menos I. ¿Bien? Entonces, es una regla fácil, más o menos un triángulo, con ese sentido. Avanza en sentido horario, positivo. Avanza en sentido horario, negativo. Y esto, que aparecieron las matrices ahí, también tiene un truco para poderlo resolver si es que no me memorizo quizás eso. ¿Se acuerdan? Sacar determinantes. Si no se acuerdan, el repaso flash, que es sencillamente, y lo deben haber hecho en algún momento en su vida, lo vamos a hacer mejor con un ejemplo para que quede claro. Consideren, coloquemos por acá. Ejemplo, considere el vector A (10, 5, 20) y el vector B (3, menos 3, menos 3). Y determine. No vale. No vale. Determine, ¿cierto?, cuánto vale el vector resultante, y particularmente podríamos sacar también no es necesario, ya vimos en el otro sacar el coseno entre los dos, no necesito.
y determine el vector resultante. El vector resultante de A cruz B, que aquí sí que no es lo mismo, no es conmutativo, no es lo mismo decir A cruz B que B cruz A, porque cambia el orden de la operatoria de esa figurita que está allá, y entonces ya la conmutatividad exactamente así no es, pero se puede arreglar. Está de hecho puesta acá. Si yo quiero hacer una operación conmutativa, se puede colocar como un menos. Está puesto aquí. Aquí muestra la conmutatividad, pero hay que arreglarla. Y cruz J es equivalente a, cambió el orden, ¿cierto? Pero se le puso un signo negativo. O sea, lo podría hacer, pero con un arreglo. Directamente no es. Entonces, solución. Y aquí lo que uno hace, o yo por lo menos hacía cuando resolvía estas cuestiones, era colocar una matriz donde estaba la componente I de mi vector A y de mi vector B, y en este caso son 10 y 3. Después la letra J, la componente 5 y la componente menos 3. Después la componente K y tenía entonces 20 y tenía entonces menos 3. Y aquí venía el truco. Volví a copiar la componente I, 10, 3, y volví a copiar la componente J. Y tenía entonces 5 otra vez y menos 3. Entonces lo que yo hacía era ampliar la matriz original, que es esa, y le agregaba 2 columnas más. ¿Y con qué sentido? Porque aquí puedo aplicar eso que está allá. Entonces, yo digo I cruz J, cuyo resultado es allá, I cruz J, Acá. K. Entonces, acá abrimos paréntesis y teniendo en mente que esto es K, lo vamos a dejar ahí. Chuta, la capa fea. Ahí me parece más claro. Y lo que tenemos que hacer es una matriz sencillamente de 2 por 2. Entonces acá, esta es mi matriz de 2 por 2. ¿Y cómo se hacía esto para sacar el determinante? Bueno, multiplicamos S por S menos S por S, ¿cierto? Entonces, 10 por menos 3 son menos 30. Menos 3 por 5, 15. Listo. Después, me olvido esta columna. Se me acabaron los colores, pero rayémosla, ya no sé, así. Listo. Y vuelvo a hacer la operatoria J cruz K. J cruz K. Y diagrama. J cruz K me da un I. Entonces, I. Misma operatoria, 5 por menos 3, menos 15, menos 3 por 20 son menos 60, más 60. ¿Ya? El menos por menos, o si quieren lo dejan escrito, no sé. ¿Ya? Y después entonces puedo operar el K cruz I. Esto ya está listo. K cruz I. Y en el K cruz I, allá, K cruz I, J. J. Entonces, K cruz I, 20 por 3, 60. Menos 3 por 10 son menos 30, más 30. Y sacamos los resultados y ordenamos. O sea, todo esto quiere decir que el nuevo vector C es igual a, en I tengo 45 y más o menos acabamos en más 90J y este otro es negativo, menos 45. Creo que exageré copiando la J, pero la idea era esa. ¿Ya? Puedo copiarlo, entonces tengo I cruz J, J cruz K y K cruz I.
Y revisemos si es correcto, de acuerdo a lo que está puesto acá. Ahí está lo determinante por cada uno, pero acá está desarrollado. Dice que el primero solamente, que sería el I. En este caso, para nosotros, el I fue el segundo, pero miremos esto. Dice A, I, chuta, no se ve muy lindo. Se lo leo. Dice A, I, B, Z. Voy a anotar aquí. A, I, B, Z. Menos el I menos AZ por B. ¿Menos 90? ¿Ah? ¿Menos 90? 60 más 30. Positivo. Así como... Este J, que fue el último. K cruz I. 20 por 3, 60. Menos 30 por 10. Menos. AZ20. Revisemos esa, que fue este. Entonces, esta componente que multiplicamos, ¿cierto? Para sacar el I fue J cruz K, ¿cierto? Esa fue la segunda operación. El A, I, check, ahí. El B, Z, check, menos el A, AZ, ese sería, ¿cierto? El AZ, el 20, check, por el BI que está acá, y eso está allí, 3 por 20. Que ahí es 60 menos 30. Ah, menos. Menos, sí, la fórmula es menos. Recuerda que el determinante es para allá más y para acá menos. Por eso cambió el signo. Y ahí también está escrito, y ahí también está escrito. Ya, entonces está correcto, ¿eh? Dos opciones. O me aprendo eso, o hago ese entre comillas truco. Lo único es que exageré la nota, era solamente un nivel. Con eso está resuelto. I cruz J, J cruz K y K cruz I. Y aplicar eso que me dice, ¿cierto? ¿Qué sentido que estés acá? Bien, quizá ese sería lo más difícil de lo que vimos en particular, pero ese truco más este truco resuelven el problema. Y bueno, y acordarse que para el determinante, por si acaso otra vez, para allá es positivo y para acá, ¿cierto? Es negativo. El producto cruzado. Miremos entonces la guía de ejercicios. Bien, entonces la guía de ejercicios, si alguien la miró, los primeros son de teorema seno, teorema coseno. Aquí un ejercicio de vectores. Tenemos, ¿cierto? Calcular. Lo que no le expliqué, pero que se lo explico al tiro, es, o sea, lo hice pero no lo expliqué. Cuando en los ejemplos del vector unitario yo coloco
U por F, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es implícitamente esto mismo que está en la guía de ejercicio. El F es una magnitud y el U sería el vector. Entonces yo puedo multiplicar cualquier vector, lo puedo amplificar o reducir sencillamente multiplicando por n escalar. O sea, si tengo un vector F, ¿cierto? De valores 2,2, entonces yo perfectamente puedo hacer un 2F y que es equivalente a un 2 por 2,2, o sea, multiplicar, como salía por ahí la regla de la asociatividad, el 2 por el 2, que sería 4,4. Se amplifica o se reduce. Si fuera un valor menor que 1 se reduce, si es mayor que 1 se amplifica. Entonces esos ejercicios son en esa línea. Ahora ya podríamos decir que están capacitados para poderlo resolver. La gráfica, bueno, yo les aconsejaría usar algún software para que no tengamos esos problemas que vimos acá, ¿cierto? Cuando lo tratamos de hacer sin ningún instrumento, que no sale muy bien. Pueden incluso utilizar herramientas online, no es necesario que instalen AutoCAD por lo menos para hacerlo, sino que cualquier software que les permita graficar puntos, coordenadas, les permite sacar eso. Después acá hay ejercicios donde tenemos puras operaciones punto, y acá tenemos entonces lo que hicimos antes, componentes rectangulares de una fuerza, ya lo vimos. Componente rectangular de una fuerza, ya lo vimos. Componentes, esta es la operación suma nuevamente, componentes rectangulares. Y acá aparece el tema de los cosenos directores que vimos hoy día. Tenemos un sistema tridimensional, que ahí está el eje Y, acá está el eje Z, acá está el eje X, y tenemos, y esto quizás no se entiende muy bien, pero por ejemplo, ¿qué quiere decir esto que está acá? Que el vector Q no está precisamente en ninguno de los tres planos, ¿cierto? Asociado a XY, XZ y ZX, sino que respecto al plano XZ, para que se entienda la idea, esto ya lo vamos a resolver el sábado, respecto al plano XZ tiene una desviación de 25 grados hacia allá, y sobre esa proyección se levanta hacia arriba 40 grados, o sea, está ubicado como un dibujo que hice delante en un cubo espacial, no está en ningún plano particular. Entonces eso es lo que requiere que nosotros lo descompongamos y llevemos esa fuerza para analizarla como componente rectangular. Acá entonces lo que pide es determinar el vector resultante. Si yo sumo estos dos componentes que ahora son de vector tridimensional, que saque la resultante como lo habíamos hecho en 2D, solo que ahora incorporamos una nueva dimensión. Graficar el vector, como digo, lo ideal es hacerlo con software, que ese día lo podemos hacer con AutoCAD para ver los resultados, pero si no lo hacen ustedes en su casa, lo podemos ver acá. Y luego determinar la magnitud y los ángulos directores, se refiere a los cosenos directores, que fue lo que vimos hace unos minutos, bueno, varios minutos atrás, ¿ya? Y lo que estábamos viendo ahora, que es el tema de los productos, aplica para ejercicios que están más acá. No, en este no, aquí llega. Ya, pero la idea es que en un sistema tridimensional, por ejemplo, que está aquí, yo quisiera a lo mejor evaluar respecto al punto O, qué efecto de momento genera esta acción de carga. Fuera sacar la resultante, calcular el momento. Entonces yo puedo sacar un producto vectorial, yo puedo sacar aquí con esta distancia el vector posición, puedo sacar donde está el vector fuerza y hacer un R cruz F, y puedo sacar entonces la acción del momento respecto a si se me ocurre en el origen, si se me ocurre en el punto B, el punto A, el punto C, donde se me ocurre. ¿Bien? Eso entonces es lo que yo puedo calcular. ¿Y para qué me servirá eso? Bueno, en el caso de una instalación yo podría saber si una fuerza
o colocar, por ejemplo, un equipo sobre una viga, si lo coloco más allá o más allá, cuánto es el efecto sobre el punto de apoyo a esa viga, si realmente tenderá a hacer este movimiento, si se flectará, y si se flecta, entonces, bueno, yo puedo calcular, con el siguiente tema que vamos a ver de materia, calcular la viga y saber, ¿cierto?, dimensionar a lo mejor la sección transversal, o si tengo una sección transversal definida, puedo establecer cuánto eso se podría flectar o doblar. Para allá contribuye todo este análisis de fuerzas y vectores. Silencio incómodo, diría mi hija. ¿Cómo? A todo esto espero el sábado tener claro qué va a pasar el próximo sábado 14 si es que efectivamente hay no hay clases. Don Hugo del Mar, presente. Don José Carrillo, presente. Don Claudio sí. Vamos a ver los Ángelo Rebuca.